Buenos días, hermanos, Dios los bendiga a todos. Qué bueno es nuevamente poder reunirnos, poder abrir la palabra de Dios, y realmente es un gozo, una alegría. La semana pasada que no pude ir a la iglesia el viernes, el sábado, se siente uno como frustrado porque estuve enfermo, me dio esa quiebrahuesos y ese malestar y en la cama, y valora uno, hermanos, poder venir a la iglesia, poder compartir, poder abrir las escrituras, la palabra de Dios. No sé si a usted de pronto le han hecho la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No sé si a usted le han hecho esa pregunta por ahí, la gente, ¿qué fue primero? ¿Sí? ¿Será que fue el huevo o fue la gallina? ¿Sí? Según la Biblia, ¿qué fue primero? La gallina, ¿verdad? Muy bien, la gallina fue primero, ¿sí? Y vemos ese patrón bíblico siempre, porque Dios siempre hace las cosas y de ahí se desenvuelve todo. Invito a que hoy podamos aprender un poco podamos sustraer unas lecciones valiosas del primer hombre, Adán, porque de ahí venimos todos. Los hombres, venimos la raza humana, ¿sí? Entonces, hermanos, sabemos que la anatomía del cuerpo humano es algo muy perfecto, ¿sí? Hermanos, el funcionamiento del cuerpo es algo muy perfecto. Dios, el Creador, diseñó al ser humano muy perfecto, y por eso hoy podemos maravillarnos en la creación del ser humano. Le invito a que nos ubiquemos en el primer libro de Génesis, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1. ¿Cómo dice Génesis capítulo 1? Del verso 26 en adelante. Génesis 1, 26 en adelante, dice la voz de Dios impresa en páginas. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Vamos a tener una palabra de oración. Dios, te damos gracias a esta hora de la mañana nuevamente por poder abrir tu palabra, meditar en tu palabra, entender de dónde venimos, para dónde vamos, oh Dios. Te damos gracias por este privilegio, gracias por cada uno de mis hermanos acá presentes. Te pedimos que podamos ser edificados por tu palabra, podamos ser animados, podamos ser fortalecidos y podamos ser hacedores de tu palabra. A ti la adoración en Cristo Jesús. Amén. Amén. Lecciones que podemos aprender del primer hombre que se creó, hermanos. ¿Sí? Y es un privilegio porque nosotros sabemos de dónde venimos.
No sé si cuando usted estudió en la escuela, en el colegio, ¿qué le enseñaron? ¿De dónde viene usted? Viene del mico, viene del Homo sapiens, ¿verdad? Hermanos, nosotros no venimos de ningún mico, venimos de Dios mismo, la obra perfecta, digamos, la cereza en el helado, hermanos. Eso es el ser humano. Dios crea todo y por último hace al ser humano. Entonces, hermanos, es una historia relevante que trasciende hasta hoy en día, hermanos. ¿Sí? Dice la creación de Adán, ¿sí? 2:7, fíjese cómo dice 2:7, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Ve? Qué tremendo, hermanos. Jehová formó al muñeco, ¿sí? Hizo un muñeco de barro, hizo el primer escultor, es Dios, ¿sí? Esculpió al ser humano, hizo una cabeza, un cuerpo, unos brazos. Dice que luego sopló aliento de vida en su nariz. ¿Ve? Qué tremendo, hermanos. ¿Sí? Porque podemos, cuando usted y yo respiramos, estamos mostrando de que usted y yo estamos vivos. Cuando usted toma aire y respira, inhala, exhala, está mostrando de que usted está vivo. ¿Ve? Eso es lo que hace Dios. Y fue el primer hombre, un ser viviente, y Dios hizo el propósito de que fuera a su imagen y su semejanza, con el propósito también de dominar la tierra, de que se relacionara también con él. ¿Ve? Qué tremendo, hermanos. Dios crea al hombre para que sea un administrador. ¿Ve? Hermanos, eso es lo que somos usted y yo. Somos administradores acá en la tierra. Somos mayordomos, hermanos. Dios nos ha puesto acá en la tierra como administradores. ¿Cómo administra usted su vida? ¿Sí? ¿Cómo administramos nuestra vida? Anoche hablábamos con los jóvenes. ¿Cómo el joven administra su tiempo? El joven de hoy en día pierde el tiempo, hermanos. Y dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Jóvenes que pierden, hermanos, 6 horas. Qué tremendo, hermanos, de perder 6 horas en un celular, en un televisor, hermanos, usted jugando todo el día Atari y juegue. Perder 6 horas al día. Hermanos, somos administradores. Tenemos que administrar nuestra vida. Dios nos va a pedir cuentas de cómo administramos nuestra vida. ¿Sí? Entonces vemos acá, hermanos, que Dios crea al hombre, sopla en él. Es un cuerpo, pero hay un soplo. También podemos entender de que hay 2 componentes que Dios creó al ser humano. La parte espiritual y la parte humana, nuestro cuerpo, hermanos. Pero también creó la parte espiritual. ¿Sí? Dios mismo creó la parte espiritual. ¿Con qué se alimenta el cuerpo? Nuestro hermano lo estaba diciendo ahora, nos preocupamos por la mañana por el huevo. ¿Cómo lo vamos a preparar? ¿Cebollita con tomate o con qué lo vamos a hacer? ¿Sí? Y nos preocupamos, ¿qué vamos a desayunar mañana? Si compre el queso, si compre el pan para la mañana. Y así se alimenta este cuerpo, hermanos. Pero ¿cómo se alimenta ese soplo de vida? Lo que Dios depositó en nosotros, lo espiritual, hermanos. No podemos olvidar de que lo único que alimenta nuestra vida espiritual es la palabra de Dios. Anoche meditaba en el libro de Samuel, que dice que en los tiempos de Samuel la palabra de Dios escaseaba, no había visión con frecuencia. La palabra de Dios escaseaba, hermanos. Y cuando la palabra de Dios escasea, no hay vida espiritual.
Y por eso sí nos tenemos que llenar. Hermanos, la palabra ser llenos del Espíritu Santo es saturados. Cuando usted empieza a llenar el vaso, lo llena y Él se rebosa. Esa es la idea, de que usted se rebose tanto de la palabra de Dios, su mente esté tan saturada de la palabra de Dios, que sus pensamientos, que sus decisiones, hermanos, todo usted lo cole por la palabra de Dios. ¿Será que eso sí me conviene? ¿Será que a Dios eso sí le agrada? Hermanos, eso es ser lleno de la palabra de Dios. Y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Y nos toca a nosotros, hermanos, en esos tiempos tan difíciles, donde la verdadera palabra de Dios escasea. Nosotros mismos tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Tal si vemos otro aspecto ahí en Génesis 8. Génesis 2, 8 hasta el 17. Génesis 2, 8 al 17. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y omnice. El nombre del segundo río es Gibón. Ese es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Ese es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara, lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ven? Hermanos, Dios puso al hombre en un entorno perfecto, el entorno perfecto. ¿Ven? Qué tremendo, hermanos. El entorno perfecto explica cómo Dios le da lo necesario al hombre, todo lo necesario al hombre. Y fíjese que habla de unos ríos, hermanos. Habla de unos ríos. ¿Qué tan necesarios son los ríos? ¿Qué tan necesaria es el agua para el ser humano? Ahora el ser humano está tratando, ya están planeando colonizar Marte, ¿sí? Y el problema es que allí no hay agua, hermanos. Qué tremendo. Esos son los pensamientos del hombre. Colonizar. Y ya están dando una fecha, vamos para Marte. Si usted tiene plata, quiere vivir, vamos para Marte, vamos a hacer allá una ciudad. No hay agua. Porque el entorno perfecto que Dios creó es la Tierra, el planeta Tierra, que está rodeado por mucha agua. Y el agua tiene oxígeno, hermanos. El agua es vida, El agua es vida, hermanos. Y yo les recomiendo que tomen agua, ¿sí? Porque, hermanos, necesitamos mantener hidratados. Ahora, hermanos, estos virus, yo me ponía a pensar, y con mi hermano que nos estaba cogiendo ese virus, este virus está fuerte. Esto está fuerte. Y me decía, hermano, está rebelde el virus. Y no se quiere, y él cuidándose, y jugo de naranja, y cuanta bebida, jengibre por aquí, por allá, y el virus, hermano, no se iba, hermanos. Qué tremendo. Necesitamos cuidarnos porque Dios nos ha puesto en el entorno perfecto.
en el entorno perfecto, ¿sí? Y hay un mandamiento allí, hermanos, porque Dios da mandamientos. Aquí Dios da absolutos. Dios no da que si usted quiere. Si usted quiere le obedece a Dios. Si usted quiere se congrega y cuando quiera, cuando se le dé la gana, viene y busca de Dios, ¿sí? Hermanos, Dios no da si usted quiere. Dios da absolutos. Lo que dice Dios se tiene que hacer así, ¿sí? Eso fue lo que Dios le dio a Adán, mandamientos, que no comiera del árbol del conocimiento, del bien y del mal, ¿sí? Desde ahí usted y yo podemos notar que el ser humano está dotado de capacidad de elegir. Usted elige, ¿eh? Usted elige obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Usted elige amar a Dios o no amarlo con todas sus fuerzas y con toda su mente. Usted elige. Esa capacidad Dios se la dio al ser humano. Y usted no puede olvidar, hermanos, que todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Consecuencias que trascienden el tiempo, hermanos. Es tremendo porque la consecuencia de Adán trascendió hasta nosotros, hermanos, hasta nosotros. Y usted puede decir, ¿yo qué tuve que ver con que Adán allá comió el fruto? ¿Yo qué tuve que ver si yo no estaba allá? Hermanos, para que vea las consecuencias trasciende hasta nosotros. Somos pecadores. La maldad entró a nosotros, los seres humanos. Todo ser humano es pecador. Que dice Deuteronomio 30, 19, le leo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Dios mismo está llamando a los cielos y la tierra por testigos. Estoy diciéndoles, estoy dando el mensaje. ¿Van a elegirme a mí o quieren vivir bajo sus designios, bajo sus mismos criterios? ¿Sí? Escoge la bendición o la maldición. El ser humano tiene que escoger, hermanos. El ser humano tiene que tomar la decisión. El ser humano se tiene que decidir por el Señor. Y en este momento el ser humano está a tiempo a que se decida por Dios. Porque como estaba hablando el hermano, el tiempo se está acortando, el tiempo se está acabando. Como en los tiempos de Noé, hermanos, el ser humano no quiso, escogió la maldición y Dios mismo cerró la puerta del arca. ¿Cuántos correrían cuando empezó a llover para que Noé les abriera la puerta del arca, hermanos? ¿Cuántos? Cuando el agua comenzó a subir y los comenzó a abnegar, ¿cuántos diciendo, tocándole, abra? Y no decidieron, hermanos. ¿Quién decidió? Los animales fueron más inteligentes que el ser humano, hermanos. Decisiones que usted y yo tenemos que tomar todos los días, ¿sí? El Señor lo dijo, hermanos, Mateo 7, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Qué tremendo, hermanos. Usted y yo tomamos la decisión de entrar por la puerta estrecha, la puerta angosta, la puerta difícil, la puerta donde solo entra usted, donde usted no entra con su familia, donde usted no entra con sus amigos, solo es usted, hermanos, con el Señor. Donde hay veces hay dificultades, donde hay veces hay escasez, donde hay veces
el panorama no se pone color rosa, hermanos, el camino es estrecho y nosotros hemos elegido tomar esa puerta. Es la mejor puerta, hermanos, así sea difícil, así sea dolorosa. Es la mejor decisión que nosotros podamos tomar. ¿Por qué? Porque lleva a la vida eterna. ¿Ven? Y cuando usted entra por la puerta ancha de los placeres de la vida, de los deleites temporales, del pecado, son muy momentáneos, son acá en la tierra. ¿Ven? Pero para luego, ¿qué? Usted irá a una eternidad a la condenación. Es terrible. No se compara, hermanos, la eternidad con 80 años acá en la tierra. Ayer se hacía el cálculo con los jóvenes, ¿verdad? Esteban estaba. El cálculo se hacía con los jóvenes. Entonces, como yo tengo 29, estoy entrando a los 30, ya he consumido, hermanos. Y había otro hermano más mayor que ya iba por la mitad. Le quedaba, hermano, la mitad de vida. No sabíamos tampoco, porque quizás muchos no sabemos que si vamos a llegar a los 80 años. Hermanos, hemos escogido entrar por la puerta estrecha. ¿Qué tal si vemos otro aspecto? Génesis 2. Génesis 2. El verso 18, Génesis 2, verso 18 al 25. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Qué tremendo, hermanos. La compañía que Dios diseñó para Adán. Todos los animales tenían sus parejas, sus compañeras, pero para Adán no había. Y Dios hizo que Adán tuviera una compañera, porque hay una necesidad de compañerismo, ¿sí? Y ahí está la institución del matrimonio. Dice que Dios vio que no era bueno que Adán estuviera solo, ¿sí? No era bueno que Adán estuviera solo, porque no había, él en ese momento no se relacionaba con otros seres humanos. Desde ahí nosotros vemos de que nosotros somos seres sociales. Dios nos creó con esa capacidad de poder interactuar con otros seres humanos, poder compartir, poder hablar, y por eso es tan importante el diálogo, hermanos, y les recomendamos eso. Los que son casados, dialoguen mucho con sus esposas y hablen y conversen, ¿sí? Porque eso hace parte del diseño de Dios, ¿sí? Y, hermanos, qué tremendo, una particularidad como Dios crea a la mujer de la costilla del hombre. Qué tremendo, hermanos. Hagan verse ahí con esa cirugía que Dios mismo le hizo, quizás adolorido porque le arrancaron su costilla, y luego ve a una mujer hermosa, la mujer hermosa, y según los teólogos, hermanos, dice que la belleza, hermanos, era una reina de belleza
realmente no se comparaba la belleza de Eva para ahí desplegarse toda la raza, todas las mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres son bonitas, son hermosas, ¿sí? Y dice, aquí encontramos, hermanos, el primer piropo en la Biblia. Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Al ver a Adán, la obra maestra de Dios. Cosas bonitas, expresó Adán a su mujer. Eso es bueno también, que los hombres expresen cosas bonitas a sus esposas, ¿sí? Y, hermanos, está la institución del matrimonio. El matrimonio, hermanos, no es un invento, no es algo ahí liviano. El matrimonio, hermanos, es la primera institución establecida por Dios. Dios mismo la estableció, Dios mismo casó a Adán y Eva. Él mismo fue, hermanos. Él fue el que casó a Adán y Eva. Esto no es un invento humano, Es la institución más antigua que hay, hermanos. ¿Qué es lo que se está planeando hoy en día? Acabar con el matrimonio. Acabar con el matrimonio. Y del matrimonio se habla muy mal, ¿verdad? ¿Sí? Muchos dicen que el matrimonio es como el demonio, ¿sí? Y canciones de Navidad hablan mal del matrimonio, hermanos. Pero el matrimonio es algo bueno, ¿sí? El matrimonio es algo agradable, porque dice que es algo... Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, entonces le hizo su ayuda idónea. Ahora, que el ser humano no se somete al manual de vida y lleva el matrimonio como no es, y por eso lleva del bulto, ¿sí? O el hombre a veces se acelera. Si Adán se fuera acelerado, uy, yo estoy tan solo y yo veo los animalitos ahí, entonces yo me voy a juntar ahí con un animal, Como hoy en día, hermanos, hoy en día se casan las personas con los perros, con los animales. Qué tremendo, hermanos, qué cosa tremenda, las aberraciones. Y por eso Dios prohibió en la ley mosaica de que el hombre no se podía juntar con los animales, porque eso lo hacían los pueblos paganos. Tenía relaciones, bestialismo con animales. Qué tremendo, hermanos, qué aberración. Por eso tantas enfermedades, tanta cochinada, hermanos. Y si Adán se fuera desesperado, eso nos pasa mucho a los jóvenes. Nos desesperamos. Comenzamos a mirar mucho la muchacha del mundo, ¿sí? Porque nos desesperamos. Pero llegó el tiempo para Adán. La Biblia dice, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora bajo el cielo. Acá en la tierra todo tiene su tiempo. Y Adán esperó el tiempo de Dios. Le llegó su momento, ¿sí? Como dice por ahí, a todo marrano le llega su nochebuena. ¿Sí? Y a Adán le llegó su momento, hermanos, ¿sí? De dejar a su padre y a su madre. ¿Cuál era el padre de Adán? No tenía padre. Su padre era Dios, ¿sí? Y se tuvo que unir a lo que Dios mismo le dio. El matrimonio es lo que Dios le ha dado al hombre, ¿sí? El matrimonio es un regalo de Dios, de compañerismo. Hermanos, les invitamos, disfruten del compañerismo, hágalo agradable, no lo haga un tormento, ¿sí? El matrimonio, hermanos, dicen que es como una flor, que hay que cultivarla, que hay que echarle agua, que hay que echarle abono para que siga creciendo, germinando, ¿sí? Porque se puede marchitar, ¿sí? Entonces, hermanos, dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio, el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Al que no le gusta el compromiso, Dios los juzgará. En Génesis hay un caso, hermanos, creo que se llama Onán, ¿sí? Que su hermano se casó con una mujer, él murió, entonces la ley decía, tiene que llegarse
a ella para que ella pueda tener hijos. Y dice que él se llegaba, tenía relaciones pero vertía en tierra. ¿Para qué? Para no embarazarla. Dice que Dios vio eso y le desagradó y le quitó la vida. Qué tremendo, hermanos. Y a Dios. Y hoy también, hermanos, hay parejas cristianas que dicen no vamos a tener hijos. ¿Qué podemos pensar? A eso a Dios no le agrada, hermanos. Parejas cristianas que dicen yo me opero y no tengo hijos. Qué tremendo, hermanos. ¿Será que a esto le agrada a Dios? A esto no le... Y podemos, si sacamos excusas, la situación está muy difícil, mucha maldad, y sí, es verdad. Pero, hermanos, tenemos que seguir dejando legado, seguir, a pesar, hermanos, toda la vida han habido tiempos malos, hermanos. En los tiempos de José hubo una hambruna, hubo hambre, la economía se apretó. Y decimos, no, se nos olvidan las promesas de Dios, que Él nos sigue ayudando y nos sigue sustentando. Ahora entramos a otro aspecto trágico en la vida de Adán, hermanos. Otro aspecto que trasciende hasta el día de hoy, la caída del hombre. La caída, hermanos, de la comunión, ¿sí? Cuando nosotros caemos en pecado, hermanos, caemos tan bajo, perdemos tantas cosas, perder la comunión con Dios. Y por eso nosotros nos tenemos que cuidar mucho de eso. Porque el primer hombre, Adán, cayó en el huerto del Edén. El postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, en esa tierra venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y esa victoria ha sido trasplantada a usted y a mí. Génesis 3, del 1 al 24. ¿Cómo dice? Génesis 3, del 1 al 24. Pero la serpiente era astuta más que los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y lo comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Oyendo la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me dices por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañón. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Qué tremendo este pasaje, hermanos. Muestra las consecuencias del pecado, cómo trascienden con el tiempo, hermanos. ¿Sí? Y es la idea que Satanás le vende al ser humano, con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho. ¿Sí? ¿Será que Dios lo dijo? ¿Será que Dios lo está privando a usted de cosas? ¿Es que Dios quiere que usted no sea feliz completamente? La idea de Satanás. Es la idea que siempre Satanás está vendiendo al hombre. Y nos vende a usted y a mí, hermanos. ¿Y cuántas veces hemos caído en los engaños de Satanás, en las mentiras, en las tácticas de Satanás? Que, hermanos, siempre ha sido la misma táctica en contra del ser humano. Satanás no ha cambiado, hermanos. El diablo no ha cambiado en contra del ser humano, en hacerlo desobedecer, en hacer que el hombre desconfíe de Dios, hermanos. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? Se dejó engañar por Satanás. Se dejó influenciar por el enemigo. Y le dijo al Señor, se atrevió a decirle al Señor que eso no le aconteciera, que no sufriera, que no fuera a la cruz del Calvario, que fuera, hermanos, que fuera pasado donde el Señor no fuera ido a la cruz del Calvario. ¿Dónde estaríamos hoy? Como la canción que cantamos: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? Si no fuera por el Señor, ¿dónde estaría, hermanos? Usted, si no, hoy amanecería hoy en Guayabao, estaría en Guayabao allá en la cama, todo drogado. ¿Quién sabe qué pasó? Si por allá se armó una pelea y por allá mató se armó un boleo de botella. Hermanos, ¿dónde estaríamos si no fuera por el Señor? Por la gracia y por la misericordia. Y fíjense que es la misma idea de Satanás que le vende al ser humano, hermanos. Que usted no padezca, no se someta a Dios. Para hacer la voluntad de Dios cuesta, hermanos. No es fácil. Ser obedientes a Dios muchas veces no es fácil, es decisión de valientes, decisiones radicales. Ayer muchos jóvenes decían: a mí me tocó que desinstalar Facebook.
Me tocó que desinstalar Instagram porque no era capaz, porque me estaba haciendo daño, porque el enemigo se me estaba camuflando. ¿Ve? Decisiones radicales, hermanos, que usted y yo tenemos que tomar, porque si no, si seguimos la vocecita de Satanás que está ahí diciendo, es suave, el evangelio es suave, es liviano, no lo tome, que son muy radicales, son muy fanáticos. ¿A usted le han dicho eso, hermanos? ¿Cuántos nos han dicho eso? Es que son muy fanáticos, de ir un martes a la iglesia, un viernes, un sábado, un domingo. Usted es muy fanático, la voz del enemigo, hermanos, que está ahí hablando, haciéndonos dudar de lo que Dios ha dicho, ¿sí? Y, hermanos, lo más terrible es la separación de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado maldice nuestra vida, maldijo la tierra, hermanos, y por eso hay que cultivarla, por eso hay que echarle abono, por eso hay que trabajar duro. Bueno, las personas que trabajan en el campo saben que el campo no es duro, hermanos. Yo por ahí medio he boleado machete y eso le sale una ampolla así. Es difícil, hermanos, trabajar la tierra. Y aún hay veces somos tan desagradecidos nosotros cuando el campesino trae todo y todo lo queremos regalado y ellos sí le toca que sudar, hermanos. A veces somos desagradecidos como seres humanos, ¿sí? Hermanos, no podemos olvidar que nuestras iniquidades hacen división entre vosotros y nuestro Dios. Nuestros pecados hacen ocultar de vosotros su rostro para no oír. El ser humano quiere levantar su voz a Dios, pero viviendo en desobediencia a Dios. El ser humano se tiene que arrepentir primeramente para que Dios lo escuche. Si no hay arrepentimiento, Dios no escucha. Dios no escucha la oración del impío, del que no se quiere arrepentir. La consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las lecciones que nos deja el relato de Adán, hermanos. Lecciones que aprendamos. Es mejor aprender de las experiencias ajenas, hermanos, que nosotros mismos. Pero a veces nosotros queremos experimentar y a veces llevamos del bulto, como dicen por ahí. ¿Sí? Porque nosotros mismos, hermanos, decimos, eso le ha pasado a uno porque uno es joven y uno le dice a la mamá, tenga cuidado, por acá le entra y por acá le sale. Yo le dije. Porque no escuchamos. Y Adán no escuchó. Y Dios le dijo a Adán, ¿sí? Y Adán no escuchó. Adán no escuchó lo que Dios le había mandado hacer. Le dio su mujer, encárguese de su mujer, ¿sí? Y Adán también tenía que estar pendiente porque estaba en esa conversación con la serpiente, ¿sí? Eso nos pasa porque a veces nos descuidamos. Y Adán se descuidó también y por eso Dios mismo lo llamó a cuentas. ¿Qué pasó? Porque el hombre es responsable, el hombre como cabeza es responsable y Dios le va a pedir cuentas. Qué tremendo, hermanos. Por eso empecé hablando de la mayordomía. Somos administradores. Somos administradores y Dios va a pedir cuentas de nuestra mayordomía que hizo con su vida, con los dones que le di, con esa moto que le di, con esa casa que le di, con ese negocio que le di. ¿Qué hizo con eso? Si había forma de dar testimonio de mí. Hermanos, y el Señor nos va a pedir cuentas. El impacto del pecado. Reflexionemos, hermanos, de cómo está nuestra relación con el Señor, con los demás. ¿Sí? Porque puede ser que estamos
sucumbiendo al pecado. Hermanos, este relato nos muestra la necesidad de un Salvador. La necesidad de un Salvador. Y el Señor sentenció a la serpiente y le dijo: hay enemistad entre la raza humana, entre la mujer, entre la simiente de la mujer y Satanás. Siempre, hermanos, por eso Satanás odia tanto al ser humano. Y una de las ideas que Satanás le vende al ser humano es que nosotros somos como animales. Usted es un animal más, hermanos. Esa es la idea que le vende el diablo al ser humano, y el diablo se las cree, hermanos. El ser humano no es ningún animal. El ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Somos representantes, usted y yo somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos los representantes de Dios acá en la tierra. Cuando el mundo nos ve a nosotros, tiene que ver algo de Dios. Tiene que haber algo de Dios, decir verdaderamente Dios existe. Tiene que ver la gracia, la misericordia, verlo a usted y ver a mí. Verdaderamente Dios existe. Todavía está Dios acá en la tierra. ¿Sí? Hermanos, somos los representantes de Dios. La necesidad de un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal si vamos concluyendo? Romanos 5:12. Romanos 5:12, hermanos, al verso 21, Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte hasta Adán, hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. El don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, a los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria al Señor, hermanos. Porque por medio de Jesucristo tenemos la victoria. Podemos vencer a Satanás, hermanos. Podemos vencer lo que ofrece Satanás. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. La podemos vencer por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hermanos, eso nos habla de una esperanza en Cristo. La redención, una vida nueva que tenemos en Cristo. La reconciliación con Dios nos da esperanza de vida eterna.
Ahora, ¿qué nos lleva a eso, hermanos? Usted y yo estamos en Cristo, ¿en vivir en qué? En obediencia al Señor. Eso nos lleva, hermanos, lo que es la vida nueva en Cristo, ¿sí? Entonces, hermanos, debemos vivir en obediencia, confiar en su palabra, no como Adán, hermanos, que no le creyó a Dios, no le creyó a su palabra, ¿sí? Y nosotros, hermanos, tenemos que todos los días buscar esa buena comunión con el Señor, buscar la restauración, aún ayudar a los hermanos si necesitan restauración con Dios, ser la luz del mundo, ¿ve? En Cristo Jesús, porque Él es la luz del mundo. Y nosotros podemos ser luz al mundo. Qué maravilloso, hermanos, saber de que la justicia de Jesucristo es trasplantada en cada uno de nosotros y Dios ya no nos ve como pecadores, que estamos en lugares celestiales. Nosotros, hermanos, cuando usted está cubierto por la justicia de Cristo, Dios lo ve a usted como el Señor Jesucristo, inocente, sin mancha. Y aunque usted y yo no lo creamos, porque esa naturaleza nos está inclinando a la maldad, al pecado, y a veces uno se asombra, se asusta, esos pensamientos no son de Dios, ¿ve? Y uno se asusta, pero yo santo, sin mancha y sin arruga y con esos pensamientos. Pero es posicionalmente ya el futuro, por eso el futuro está garantizado, ¿eh? Solo nos toca dar la pelea, pelear la batalla de la fe todos los días. Adán perdió la batalla de la fe en el huerto del Edén, ¿sí? Y nosotros, hermanos, como Jesucristo la obtuvo acá, nosotros podemos todos los días obtener la victoria, seguir peleando la batalla de la fe, la confianza en el Señor, creerla a lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Qué tal si terminamos con Isaías 43:7? ¿Para qué fue creado usted? Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para eso nos creó el Señor, hermanos, para la gloria de Dios, para llevarle adoración, para vivir para Él. Para eso está usted y yo en esta tierra, para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga, hermanos, en esta mañana, esperando que haya sido de bendición, ¿sí? Que podamos recordar, hermanos, de dónde venimos, qué fue lo que pasó, pero qué glorioso que tenemos un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y agradecer al Señor.